Pablo Mardones es colega nuestro, es periodista, que ha investigado mucho esto, que es el vínculo entre Espert y Machado, para saber si realmente hay un vínculo narco, más allá que Espert no tenga, por lo menos hasta el día de ayer, claro lo que tiene que decir en los medios de comunicación, porque ayer dio su versión, confrontó con el señor Grabois, pero no respondió si recibió o no los tan mentados $200.000 de un narco. Claudio, un gusto saludarte. Paulo Vilouta, Gonzalo Prado y todo el equipo por acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buen día. Hola Pablo, hola Gonzalo, un gusto escucharlos. Muy Igualmente buen día. para nosotros. Y con ganas de escuchar a alguien que haya investigado y que pueda dar información en esta Argentina que toma los temas serios como cuestiones, viste, de fe o de afinidad. No, me gusta Milei, le creo a Espert. No me gusta Milei, aprovecho a ver si saco algún votito y me transformo hoy casi en un fiscal de moral como hace el kirchnerismo, ¿no? ¿Cómo es el vínculo Totalmente. y dónde estamos parados? Bueno, lo llamativo, Pablo, es precisamente esto, que estamos hablando de una saga que se remonta a 2019, que quienes hemos seguido el tema lo empezamos a seguir con mucha más fuerza, no ya en aquel momento cuando surgieron los primeros interrogantes, sino también cuando todo ese entramado entra en una crisis brutal, especialmente a partir del año 2021, abril de 2021, cuando Antonio Fred Machado es detenido en el aeropuerto Presidente Perón de Neuquén, precisamente por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con este pedido de extradición de los Estados Unidos. Bueno, desde aquel momento, recordemos, porque ustedes lo han contado en distintas oportunidades, bueno, en aquel momento era una gran negociación en donde José Luis Espert era un candidato competitivo que venía ya de haber sido candidato presidencial. Y ya en aquel momento estaba la relación con Antonio Fred Machado. Todo entra en una situación de mucha mayor complejidad y casi un tabú para todos los que lo conocían. 2 años después, en el año 2020-21, especialmente porque cuando estaba toda esa negociación en donde había distintos dirigentes, recordemos, estaba Cynthia Houghton, Ricardo López Murphy, Claro. Nahuel Sotelo. Bueno, la gran discusión de aquel momento era si condicionar a Juntos por el Cambio en una negociación o seguir sin Juntos por el Cambio. La gran atención giraba en torno a qué iba a pasar con Javier Milei y con José Luis Espert. Claro. Todo salta por los aires con la detención de Machado. De ahí en adelante, quienes estábamos cubriendo en aquel momento el proceso electoral, en ese instante empezamos a comprobar que varios de los socios de aquel espacio eran también los que estaban interesados en despegarse con mucha velocidad de lo que estaba pasando con la detención de Machado, porque consideraban que efectivamente José Luis Espert tenía que dar explicaciones. El que primero se las pide en aquel momento es Ricardo López Murphy, Claro. al punto tal de que también termina publicando una carta pública en donde le exige explicaciones a Espert respecto a esto. Estos interrogantes nos llevan a la pregunta de hoy, que es la misma que se hacen en el gobierno y que ustedes bien la venían repasando. ¿Qué pasa? Después de todo lo que ha sucedido en estos años, con todos estos antecedentes, ¿no tenían ningún plan B para afrontar algún interrogante que surgiera a último momento? Bueno, parece que la respuesta que ustedes estaban reproduciendo, en donde Pablo Rossi le pregunta varias veces a José Luis Espert si finalmente recibió o no recibió ese pago, muestra primero que en el entorno de José Luis Espert no pierden la preocupación sobre lo que está pasando en los Estados Unidos, en este expediente que lleva adelante la justicia en el distrito este de Texas, en donde ya fue condenada la socia de Antonio Fred Machado, Debra Lynn Mercier, a 16 años, en una negociación en donde buscó reducir la pena, y en ese proceso el que hace el entrecruzamiento de los datos es el fisco de los Estados Unidos. Claro. Y tengo una no pregunta es ni ahí. siquiera el FBI. Sí. ¿Se puede transferir $200.000 un narco a un personaje como Espert así tan sueltamente? ¿No se maneja otro tipo de vínculo? Porque pareciera insólito que a alguien le transfieran 200 lucas verdes si vienen del narcotráfico y que quede tan expuesto, ¿no?
Es que acá está el tema, porque la investigación que llevó a la condena de Lynn Mercier es un proceso en donde lo que se está investigando es precisamente la existencia de un fideicomiso dedicado a la compra y venta de aviones y jets privados, en donde parte de esos aviones utilizados, comprobó la justicia y también investigaciones periodísticas en Estados Unidos, que estos aviones no solamente formaron parte de un esquema de fraude y de estafas para aviones que en un sistema Ponzi finalmente no eran entregados, sino que también esos aviones fueron utilizados para el traslado de estupefacientes a América Central. Este elemento lleva a la investigación sobre este fideicomiso, en donde estaba Félix Machado, en donde estaba Debra Lynn Mercier, y en donde en la contabilidad de ese fideicomiso, entre todos los pagos que quedan demostrados, bueno, en el reglón 900 aparece José Luis Espert con ese pago. Con 200.000. Ahora, con este 200.000 el 1 de febrero de 2020. Es decir, que nosotros nos encontramos con un Espert en campaña en 2019. El pago del 1 de febrero de 2020 y el año siguiente, en 2021, ya nos encontramos con un Antonio Fred Machado que está en la Argentina, que está buscando alejarse de los Estados Unidos y que finalmente es detenido el 16 de abril de 2021, un año después de ese pago, que los denunciantes sostienen que no es el único, pero un año después de ese pago es que finalmente Antonio Fred Machado empieza su otra etapa, la detención por pedido de los Estados Unidos por los cargos de fraude, de estafa. Hay toda una discusión en el proceso en curso respecto a la vinculación, si está directamente vinculado a las operaciones de narcotráfico, pero lo cierto es que Machado desde aquel momento hasta ahora está pasando prisión domiciliaria en Río Negro con un abogado muy importante. Me refiero a Francisco Oneto, abogado es su abogado, penalista. claro. Actualmente es el abogado del presidente Javier Milei en el caso Libra. Sí. Fue el reemplazante de Diego Españolo cuando Diego Españolo fue abogado de Javier Milei antes de que fuera presidente de la Nación. ¿Por qué Españolo deja la defensa de Milei? Porque iba a ser nominado como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. En aquel momento ese enroque lo lleva adelante el abogado Francisco Neto, y actualmente es el abogado de Antonio Fred Machado, y que además no es una especialización menor. Llevar adelante casos de extradición internacional para los penalistas, bueno, es como un cursus honorum. Pero perdón, sumemos un dato. ¿El abogado del presidente de la Nación es el mismo abogado del narco Machado? Así es. Sí, señor, tiene en sus manos el expediente por la extradición, un caso complejo, difícil, proceso de extradición con la justicia de los Estados Unidos y Machado en Río Negro, esperando con detención domiciliaria y con las artes del letrado Oneto, que en estas últimas horas ha conseguido también ganar un poco más de tiempo, pidiendo nuevas medidas de prueba, pero confirmadas por la Corte. El dato que das es muy fuerte, ¿no? Francisco Neto fue el candidato a vicegobernador de la Libertad Avanza también en 2023. Sí, exactamente. Señor, y se sumó en el juicio de Maradona a Fernando Burlando. Exactamente. Y hay, Claudio, hay una cuestión que me parece más que interesante. Hola, Gonzalo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Escucharte. Igualmente, porque fuimos bien, compañeros señor. con Claudio en una gran redacción. Lo cierto es que en ese distrito de Texas donde se origina la investigación y demás, me contaban una particularidad, quería ver si es verdad. ¿Es cierto que hay más aviones que habitantes? O sea, que la cantidad de aviones per cápita es totalmente desacoplada a la cantidad de habitantes. Onalaska, efectivamente. Ese fue uno de los elementos que ya en aquel momento llevó a la investigación del periodismo norteamericano, también de canales de televisión norteamericanos. De hecho, una filial de la cadena norteamericana ABC fue la que hizo también esta investigación respecto a la particularidad que tenía el pueblo de Onalaska en el aprovechamiento aparentemente espurio de patentes, porque claro, conseguir un avión privado para realizar vuelos internacionales con patente de los Estados Unidos, bueno, eso era ya en primer lugar dos estándares. Primero, la capacidad para poder moverse dentro de la seguridad aeroportuaria de los Estados Unidos, y en ese contexto
costó también moverse con esa patente. Claro, bueno, exactamente. La patente del avión. Exacto. La patente del avión, en donde finalmente se inmortaliza esa foto en donde aparece José Luis Espert en el año 2019 y en donde muchos creyeron que al lado estaba Antonio Fred Machado. No, era Nazareno Etchepare, el entonces jefe de campaña de José Luis Espert. Etchepare ha vuelto a hablar con mucho cuidado, contando que él estuvo en la primera etapa de la campaña de José Luis Espert, pero en ese contexto también amplió algunos detalles respecto a esta relación con Machado, confirmó la utilización del avión, trató de desdramatizar la utilización de esta camioneta Gran Cherokee blindada que José Luis Espert, utilizó a propuesta de Machado, y además con una particularidad: esa camioneta Jeep Grand Cherokee tenía varias tarjetas azules. Bueno, es decir, que varios la podían manejar. Podían usar. Una la tenía Etchepare. El otro, ¿quién tenía la otra tarjeta azul entre las que la tenían? Bueno, Claudio Lechuga Sicarelli, actualmente un empresario minero en Río Negro. Bueno, lo consideran el prestanombres de Antonio Fred Machado, muy amigo de la diputada nacional por Río Negro de la Libertad Avanza, Lorena Villaverde. Exactamente, y Sicarelli, Lechuga Sicarelli, bueno, también tenía una tarjeta azul de esa camioneta Jeep Grand Cherokee que, según los investigadores, es parte del acuerdo de Machado. Exacto. De un Machado que en estos últimos días, a partir de los testimonios de ex voceros de la campaña de Espert, de quienes formaron parte de aquella arqueología tan cercana, bueno, muestran que Machado no era tan distante en su relación con José Luis Espert. Era cercana, era una figura que cercana, y además era un mentor, alguien que estaba interesado, alguien que realmente estaba buscando respaldar a políticos. Construir algún político, exacto. Construir, exactamente, un kingmaker, podríamos decir, un kingmaker en las sombras. Claudio, exactamente. Un gusto escucharte por tu investigación, por la información, porque hay muchos detalles y nos dejas un título muy, muy contundente. El abogado del presidente Milei es el mismo abogado que defiende a este hombre que está detenido con domiciliaria, que es Machado, ahí en Viedma. Te molestamos en los próximos días, seguramente. Muy rica toda tu información y tu investigación. Gracias por tu tiempo. Gracias por la generosidad de llamarme, un gusto como siempre. Claudio Mardones.